El presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, afirmó no ser una marioneta y aseguró que la política monetaria de esa institución no cambiará por la incorporación de los nuevos integrantes del directorio que ha elegido el Congreso. Entre tanto, el presidente Kuczynski sostuvo hoy que algunos de estos funcionarios no están dentro de la línea de profesionalidad e independencia de los directores que eligió a su turno el Ejecutivo. Por su parte, el premier Fernando Zavala dijo que se quiere alejar los temas políticos del BCR para que esa entidad continúe funcionando con la autonomía y eficiencia de los últimos 25 años. Fernando Zavala respondió a la ex primera dama Nadine Heredia, quien afirmó hoy que el gobierno pasado dejó el país con una situación absolutamente controlada. El premier sostuvo que el actual gobierno no ha dado cifras falsas ni inexactas sobre el déficit fiscal heredado de menos 3.8%. Puntualizó también que esos números son públicos y que se está trabajando para encauzar las finanzas del país. Y el presidente del Poder Judicial, Víctor Ticona, anunció la separación del juez de investigación preparatoria transitoria de Huaral, Felipe Ismael Orozco, quien liberó a 29 detenidos que presuntamente integraban la banda criminal conocida como Los Monos de Quepepampa. El presidente Kuczynski, por su parte, comentó que no se puede tener a la policía y a todo el sistema de seguridad ciudadana trabajando con pruebas para que después más de 20 criminales se vayan de paseo legalmente. Fue en el marco de la suscripción del Acuerdo por la Justicia del que participan los titulares de la Fiscalía, el Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura y la Academia de la Magistratura. La Contraloría viene auditando el contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla de la Municipalidad de Lima para calcular el costo del bypass de la avenida 28 de Julio. Como parte de la auditoría, se supervisarán los precios de diversas partidas y gastos generales considerados en el presupuesto, que serían elevados en comparación con los dos de obras similares. Los resultados de la auditoría se conocerán en diciembre. Y si quiere estar informado las 24 horas del día, tiene usted que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. Amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Nos acompaña de nuevo aquí en Portada Verónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari? Muy buenas noches. Vamos a presentar a nuestros invitados. El congresista Carlos Brus, aquí le damos las buenas noches. Como saben, él es de Peruanos por el Cambio. Y Víctor Andrés García Belaúnde, de Acción Popular. ¿Qué tal? ¿Qué tal, caballeros? ¿Cómo están? Pues bien, la primera noticia que vamos a comentar tiene que ver con el tema que nos ha ocupado todos estos días, la elección por parte del Congreso de 3 nuevos miembros en el directorio del BCR. Algunos de los nombres han sido criticados, como ustedes saben, en particular los del señor Klimper y el señor Rey, por distintas razones en un caso y en el otro. Pues bien, hoy día Julio Velarde habló sobre el particular Julio Velarde, presidente del BCR, y dijo que él no es una marioneta y que esos nuevos miembros incorporados al directorio no van a determinar que se cambie la política monetaria del banco. Vamos a escucharlo. Donde iba el fondo es que si hay alguna pregunta con respecto a que pudiera cambiar la orientación de la política monetaria, creo que esa inquietud no tiene fundamento alguno. ¿Qué peligro puede haber de que fuera una marioneta? Todas las decisiones que se han tomado en estos últimos 10 años, el directorio respaldó completamente al presidente. Y estoy seguro, no he hecho el cálculo, pero 99% de las decisiones han sido por unanimidad. Entonces no creo que cambie en absoluto la política monetaria del Banco Central. Los directores nombrados, varios de ellos son bastante conocidos. Elmer Cuba creo que pudo haber no iba a nombrar en cualquiera de los gobiernos anteriores. El señor Klimper ya ha sido director antes y conoce el Banco Central. El señor Rey, como muchas veces han habido directores que no han sido realmente expertos en el tema monetario. Estoy seguro que el señor Cuba actuará con la decencia y no creo que nadie deba cuestionar su comportamiento y su decencia. Él sabrá obviamente qué información es confidencial y cuál no lo es. ¿No debería dejar de lado este cargo por Yo creo realmente que si una persona es decente, sabe separar sus funciones, y creo que no hay ninguna razón para considerar que el señor Cuba no sea decente, ¿no? Debe renunciar a la Secretaría General de Fuerza Popular, debería dejar renunciar. El señor Klimper
está dejando la dirección de uno de los bancos más importantes del país, uno de los bancos más grandes, porque si hay incompatibilidad entre ser miembro de una institución financiera y ser miembro del Banco Central, y está renunciando a un directorio que debe pagar muchas veces más de lo que pagan las dietas del Banco Central, ¿no? Allí me quedo. Muy bien. ¿Qué dicen nuestros invitados sobre estos comentarios del presidente del BCR acerca de nuevos miembros del directorio? Adelante. ¿Por qué les provoca tanta hilaridad? Bueno, primero que yo creo que tiene razón Julio Velarde, él no es una marioneta, es un hombre con carácter, con firmeza y con conocimiento, y tiene 10 años en el banco, y efectivamente el banco no solamente es él, sino el banco es toda una institución, hay una serie de funcionarios altamente calificados. Yo estoy seguro que la política monetaria no va a cambiar. Sí le hago una crítica, porque hoy día he estado presentando una moneda que tiene un error. De otra naturaleza. De otra naturaleza. Ajá. Ese es un problema histórico que parecería que no hay algunos historiadores en el BCR, pero tampoco eso tiene mucha importancia. Vamos a volver sobre ese tema, pero agotemos primero lo que ha dicho respecto de estos nuevos directores. Ahora, yo creo que tiene razón también en el sentido de que evidentemente la economía no es una ciencia exacta. Las matemáticas son ciencias exactas, la economía no es una ciencia exacta, por tanto, que el que tiene conocimientos de economía, que tiene buen criterio, que tiene buena ética y buena moral, pues evidentemente, y que tiene experiencia en el Estado, puede aportar bastante. Yo creo que eso no es necesario. Hoy día en el Banco Central de Reserva de los Estados Unidos hay 2 o 3 miembros que no son economistas, que son abogados, así que yo creo que eso tampoco es problema. Lo que sí creo que acá hay 2 cosas que me parece que son que hay que resaltar. En primer lugar, el señor Klimper es secretario general de un partido, el partido que es oposición, es la primera oposición. Por lo tanto, carga una mochila un poco pesada, además de los problemas que ha tenido en la campaña. Y en el segundo lugar, el señor Cubas es un hombre que está muy vinculado a una serie de empresas. El señor Cubas ha dado el visto bueno al proyecto de la refinería de Talara, que cuesta 3 veces más de su valor, y que estamos pagando toda una inflación inmensamente grande porque la gasolina está cara para subsidiar la refinería de Talara. Entonces me parece que él va a tener algún tipo de problemas de conflicto de intereses. ¿A usted le parece que la inflación está desatada? Bueno, hay un informe del Banco Central de Reserva, yo cito el informe, que dice que la inflación que hemos tenido el año pasado en el Perú se debe en gran parte al alto costo de la gasolina, que no baja porque con esa gasolina estamos pagando la refinería de Talara. Sí. ¿Y quién dio el visto bueno de esa refinería? ¿Quién aprobó esa refinería? ¿Quién aplaudió la obra y todo? ¿Quién? El señor Cubas. Pero ha dicho que no es una marioneta, pues el señor Velarde. O sea, está lo que bien, diga el señor está Cubas... bien. Sí, no, exactamente, gracias a Dios el señor Velarde. Pero alguna importancia tendrán los directores, porque al decir no soy una marioneta parecería que basta que él esté ahí sentado y no importa quién esté en el directorio para que la política... La otra interpretación es, oye, si estás Velarde, ¿para qué necesitas directorio? ¿Qué hacen los otros? No, yo creo que hay un intercambio siempre de ideas, ¿no? Pero yo creo que la noticia hubiera sido escuchar a Velarde criticar a los nuevos directores, ¿no? Porque es lógico, ya están elegidos, van a estar por un periodo de 5 años. Me parecería rarísimo que el presidente del Banco Central vaya a hablar mal de los directores ya elegidos. Así que creo que era lógico que hablara bien de los directores que ya están nombrados para acompañar los 5 años. Pero podrían haber salido a declarar, porque estaba ahí en una radio. Entonces podrían llamarlo y decirle, no, prefiero no salir a declarar hasta que pase toda la ola, ¿no? Sí, entonces, más bien lo que ha querido es salir a hablar como a respaldarlos y sobre todo por él, ¿no? Porque creo que él se ha sentido como un poco dañado. Pero no declarar significa de alguna manera dejar que esta bataola continúe. Y además es cierto que trae cierta tranquilidad a los mercados que salga Velarde a decir que la política monetaria no va a ser manoseada. Pero yo estoy seguro que en sus fueros internos él hubiera escogido de otra manera esos directores, pero es algo que solamente quedará en el mundo de la especulación, porque él no lo va a decir. Sin embargo, está claro que el Congreso actuó muy apresuradamente, que no es la norma en el Congreso. Usted sabe que para aprobar una ley, cuando se aprueba en una comisión, se tiene que prepublicar la ley por 7 días y no se puede ver en el Pleno hasta que pasen estos 7 días. Porque eso da tiempo a que la gente reaccione, haya opiniones y el legislador tome una mejor decisión, porque tampoco somos infalibles. Y lo mismo debió haber ocurrido con el tema de los directores del Banco Central.
se debió haber preanunciado a los candidatos, dejar una semana o dos para que hayan opiniones, escuchar a la gente y ahí tomar una decisión. Pero el hecho de que se anuncian los nombres de los candidatos el miércoles en la tarde y se vota el jueves a las 10 de la mañana la elección, no, yo no veo razón alguna para ese apresuramiento. ¿No se vio en la Junta de Portavoces una semana antes? No, se vio el jueves, el miércoles en la tarde. A las 4 de la tarde. Y ahí se vieron nombres. Es verdad que se vocearon los nombres de Rey y de Klimper. Y de Cuba. Y se mencionaron en Junta de Portavoces. Eso nos dijeron, ¿no? Sí, a mí me lo dijo Úrsula Letona, me parece, en una entrevista. Pero Y acá también en la noche. el miércoles en la tarde surgen nombres que no se habían mencionado, como Herrero Descansi y Campodónico, que completaron los 5 nombres que fueron a la elección. Eso se supo el miércoles en la tarde y se votó el jueves a las 10 de la mañana. ¿Cuál les parece el apuro? Pero, perdón, Carlos, también... Pero discúlpeme, y los nombres de Klimper, Cuba y Rey eran nombres que no eran públicos, o sea, se conocía entre los portavoces, entre rumores de pasillo, pero no fue público. Y acá lo interesante es que se hable públicamente y transparentemente, no como secretos en los pasillos. Bueno, pero entonces todos los portavoces de todas las bancadas guardaron el secreto, porque cualquiera de ellos pudo haberlo. Porque se especulaba, decía, voy a proponer esto, ¿tú qué opinas? Pero no era oficialmente. Entonces lo importante es que el Congreso diga, estos son las personas, estos son los candidatos, lo haga público y una semana después o 2 semanas después se vota. Es cierto lo que dice Carlos en el sentido de que recién el miércoles a las 4 se supo con exactitud. Antes eran especulaciones nada más. Ahora bien, y hay otra cosa rara y extraña. Se empiezan a votar de acuerdo a la propuesta de la primera mayoría. Pero no se han empezado a votar los nombres como se suele votar por orden de abecedario. No, simplemente pusieron los 3 primeros, se votaron, ganaron y el resto ni siquiera entraron. No tenía sentido votarlo, claro. Claro, pero normalmente no se hace así. No, es que ellos han sido puestos primero, las otras bancadas han puesto después, y pues vamos, el orden de llegada. No, pues ahí no se explica el orden de llegada. O sea, ¿también ustedes van porque ha sido una imposición? Bueno, pues, sí, claro que sí. Una asolapada imposición, pero es una imposición finalmente. Pero es como solapada. O sea, es imposible que algo sea solapado en el Congreso de la República. Es que la cantidad de votos que hay del fujimorismo hace pues lógico que un director del Banco Central no iba a poder ser elegido si no contaba con votos de ellos, ¿no? Digamos, imposición y designación o elección se oponen, se excluyen mutuamente. ¿Lo que ha ocurrido ahí es una imposición o una elección? No, había una elección, pero que de alguna manera está manejada, dirigida, decidida por la bancada. Porque tiene el mayor número de votos. Pero lo cual está bien, pero lo que yo cuestiono es la falta de transparencia en anunciar a la opinión pública oficialmente quiénes son los candidatos y dar un tiempo para que la gente opine, ¿no? O sea, la gente, perdón, Dale. o sea, la gente, ustedes quieren que esto, digamos, eso hubiera sido lo ideal para ustedes, que esto que estamos viendo durante esta semana, aproximadamente una semana, pues, ¿no? Sí, de la asignación. Que esto que estamos viendo hubiera sido antes de la elección y que no, Klimper no, Cuba más o menos, Rey no, y que finalmente den un paso atrás los fujimoristas y pongan otros nombres. ¿Eso hubiera sido lo ideal? Eso es lo transparente en una sociedad democrática, es así. Pero ¿y por qué iban a dar un paso atrás? Pero han podido ellos presentar 2 o 3 opciones, o 4 opciones, o mayores opciones, y dejar que se debata, y dejar que se vote por orden de abecedario. Así el señor Rey hubiese sido elegido probablemente al final, en buena hora, pero digamos no se da oportunidad al debate ni a la conversación. Acabo de ver aquí en uno de los tweets que puse el 29 de octubre que el congresista Juan Cheput nos dijo que los nombres de Klimper y Rey fueron presentados hacía una semana antes en la Junta de Portavoces. El 22 sería eso ahí. O sea, esto lo tuiteé el 29 de octubre, ya lo encontré. Como precandidatos, pero no se hizo público. No, pero ¿qué es hacerlo público? No entiendo. O sea, querían que salga una conferencia de prensa y que los portavoces digan, bueno, el Congreso perfectamente puede decir, estos son los candidatos que se van a votar el día jueves de la siguiente semana. ¿Por qué no dijeron ustedes si era que tan presenten peligroso? un papel con el candidato. Se presenta un Si lo papel. sabían, ¿por qué los otros voceros no compartieron? Porque no estaba oficializado. Pero si era tan peligroso. A mí me dijo, Muchas veces es verdad los que congresistas sí salen a hablar de cosas que todavía no han sido pero es que, oficializadas, bueno, yo no porque acostumbro. los preocupa políticamente. yo no acostumbro a hacer eso, El pero congresista Víctor Andrés de repente se tiene un poquito más de costumbre.
Entonces, ¿por qué no sale usted a decir, En eso coincidimos. En eso coincidimos con Bruce. En otra cosa no, pero en eso coincidimos. No, era un rumor simplemente. Es decir, las candidaturas se presentan por escrito, señores. La bancada presenta tales. Y se conversa, se pone. Y además, lo que ha dicho él es una cosa interesante. Todos los proyectos que entran al Pleno, hay un 7 días de una especie de maceración entre que se presenta y se debate. Entre que se aprueba y se... Claro, hay una maceración, bueno, pues para que se airee, para que se comente, para que se recojan opiniones, en fin, eso me parece que es elemental. Por eso es que parece imposición. Lo que ha ocurrido es que acá hay un vacío que no hay una norma en el reglamento del Congreso que regule la elección de estos altos funcionarios, ni el Tribunal Constitucional, ni el director del Banco Central. Entonces tú la puedes elegir esta tarde. Y sin anunciarlo. Entonces debería haber un procedimiento por el cual se anuncian los nombres, y se publica, y una semana después recién se vota, como es todo proyecto de ley, porque al final son gente que va a tener un cargo público que nos va a afectar la vida a todos. Igual que las leyes, son reglas que todos van a tener que obedecer, por lo tanto tenemos derecho de saber la prepublicación de qué van a votar y poder opinar. Muy bien, vamos a seguir hablando del Banco Central de la Reserva y de lo que han dicho el presidente y el primer ministro sobre estos nuevos miembros, pero antes de eso quería decir algo el congresista Víctor Andrés García Belaúnde sobre unas monedas que se han impreso en el BCR, pero también nos están diciendo algo desde producción. Sí, por favor. A ver, entonces dicen que tenemos un contacto telefónico en Curimaná. Desde temprano, Mario, a través del Twitter, desde Curimaná, en Pucallpa, estaban enviando fotografías de policías ensangrentados, porque aparentemente había un enfrentamiento entre la policía y la población, porque ellos no querían que asumiera el cargo su alcalde. Y tenemos un contacto telefónico, a ver si nos pueden ayudar con el nombre de la persona con la que estamos, por favor. Eli Santillán. ¿Del Frente de Defensa? Sí. ¿Cómo está, señor Santillán? Muy buenas noches. Bueno, el presidente del Frente de Defensa de Curimaná. Aprovechemos entonces, mientras que se restablece la comunicación. Quería decir algo acerca de esta moneda por los 200 años de Bolognesi que ha precisamente puesto no sé si en circulación, la ha emitido sencillamente el BCR y que incluye una frase que supuestamente es de una carta de Bolognesi, pero usted nos cuenta que es apócrifa. Dice ahí, la frase dice que no crean que mi deber tuvo precio. Eso es una frase que han sacado de una carta apócrifa que de Bolognesi. Una carta que apareció en el Perú el año 1963, después de 80 años de la batalla de Arica, y la presentó un señor llamado Luis Humberto Delgado, un gran falsificador, un historiador estafador, que acabó preso además y por querer estafar a su pareja, etcétera, y que tuvo una serie de denuncias por robo y estafas. Y que dice que esta carta la consiguió él del archivo de García Calderón, archivo que se sepa no ha existido, por lo menos no de esa naturaleza. Entonces, por todo eso han recogido esta frase que es la carta que es apócrifa, una frase para colocar en una moneda de los 200 años del nacimiento de Bolognesi, unas monedas de plata. Me parece que el BCR debería cuidarse mucho más en investigar. A lo mejor debería incorporar un historiador al directorio. Un historiador, no sea el directorio, o a la oficina de comunicación. Mucho economista, mucho economista, pues, y poco historiador. Ahora sí. Estamos con el señor Santillán del Frente de Defensa, que nos va a contar qué cosa es lo que ha ocurrido en Curimaná. Adelante, señor Santillán, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches a todo su personal de prensa y al mismo tiempo para tener que, más que todo, felicitarles por la preocupación que están teniendo a nivel nacional el problema de Curimaná. Para dar a conocer que sinceramente es una pena por el tema de corrupción que se haya denunciado sobre este caso de Curimaná contra este alcalde corrupto, Loy de Rocha Pinedo. Nosotros como ciudadanos y agricultores queremos y pensamos que debe haber justicia para este tipo de casos. Y yo he dado a conocer a la señora doctora Ana María Aranda Rodríguez, a la jueza suprema titular del jefe de la Oficina de Control de Magistraturas del Poder Judicial, para que puedan ver sobre este tema de este juez inocente Pandino, quién es el que le liberó a Loy de Rocha y quién es el que está sacando resoluciones diciendo que es inocente, a pesar que ahí están las maquinarias obsoletas que había comprado. También se ha hecho llegar un documento al señor Carlos Mozombrío Iglesias,
al ministro del Interior para que él también pueda tomar medidas y no vaya pues la policía tal vez a reprimir a la población de Curimaná. Al señor Walter Gutiérrez Camacho, defensor del pueblo, también se ha hecho llegar este documento el 25 de octubre. De igual manera, se ha hecho llegar el otro documento a la señora María Soledad Pérez Pello, a la ministra de Justicia. ¿Para qué? Para que también ellos puedan inmediatamente tomar acciones. El 27 de octubre hizo llegar al excelentísimo señor Héctor Virgilio Becerril Rodríguez, al presidente de la República, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso. Pero sin embargo, el día de hoy ya pasó lo que pasó en Curimaná, y es una pena, señores, que ahora pues... Señor Santillán. No le hemos escuchado de la última parte, pero entendemos que estaba hablando de los enfrentamientos y los muertos. ¿Cuántas personas han fallecido por este enfrentamiento? Ya, 2 personas que ya fueron evacuadas a la morgue y 2 personas más que están internados en el hospital, que habían salido con perdigones en el cuerpo. No aguantaron las operaciones y no les pudieron sacar las balas que habían penetrado al cuerpo de estas personas, señorita. 4 personas fallecidas, entonces. 4 personas, así es. Tenemos... Y los demás que están heridos ahí en el hospital, señorita. Ok, ¿y tenemos los nombres, la identificación de las 4 personas? Bueno, los nombres de las personas solamente le conozco al señor Ney Torres Guerra, esa es la persona fallecida que deja 5 hijos en la orfandad, y después otro joven de 26 años que es soltero, y las 2 personas que se encuentran en estos momentos en el hospital, todavía no les tengo la identificación, pero ya dentro de breves instantes les van a confirmar los nombres de estas 2 personas. Muy bien, y son los cuatro son vecinos, pobladores, son conocidos del lugar. Sí, son ciudadanos, son agricultores de ahí del distrito de Curimaná, que ellos pues estaban pues reclamando su derecho, ¿no? Y como usted sabe, señorita, a esas alturas, si acá en Lima, en la ciudad de Lima, capital del Perú, hay esa corrupción, peor será pues a esas alturas. Totalmente. Y ahora tenemos entendido que este alcalde ha salido a Pucallpa, a pesar que está con sus procesos judiciales, nos está denunciando que somos los culpables, cuando él es el único responsable de todo esto, porque él es el que está haciendo malversación de fondos del presupuesto de cada uno de los ciudadanos que vivimos en el distrito de Curimaná, ni siquiera los servicios básicos, y esto está 10 años como alcalde. Muy bien, muchas gracias al señor Elí Santillán. Muchas gracias, señorita. Lamentamos Muchas que hayan tenido que llegar a estos extremos, enfrentamientos, porque bueno, están en desacuerdo con una sentencia del Poder Judicial que está exculpando, ¿no es cierto?, lo que entendemos, a un alcalde que aparentemente existían todas las pruebas en su contra por corrupción. Bien, vamos a una pausa y regresamos con algunos detalles más sobre lo que se ha dicho acerca de los nuevos miembros del BCR. Regresamos con eso. Muy bien, vamos entonces con la segunda parte del tema del BCR. El presidente Kuczynski ha dicho que algunos funcionarios, ya cambió, ¿no? Primero dijo que estaba todo... No recuerdo cuál fue la frase que utilizó para referirse al señor Klimper, pero parecía que le estaba dando la contra aquí a los amigos de la bancada de Programa por el Cambio. Luego había una reunión, dice. Parece que había ahí toma y daca. Y ahora el presidente lo que ha dicho es que algunos de esos funcionarios del BCR no están dentro de la línea de profesionalidad e independencia de los directores que eligió a su turno el Ejecutivo. Eso es lo que ha dicho. Vamos a escuchar entonces las palabras del presidente. El Banco Central es un organismo técnico y necesita directores independientes. Nosotros hemos nombrado el Poder Ejecutivo al presidente, aprobado luego por el Congreso, y a 3 directores que son profesionales e independientes. Y el Congreso ha nombrado a quien le parece. Hay economistas, pero hay también gente política. A mí me parece que no están dentro de la línea que hemos dicho, pero tampoco es el privilegio del Poder Ejecutivo objetar eso. Vamos. A ver, dijo el señor Pedro Pablo Kuczynski el 27 de octubre. Klimper está muy calificado para el directorio del BCR.
¿Sirvió la reunión en Palacio de Gobierno? Mira, lo que pasa es que una cosa no quita la otra. Efectivamente, Klimper está calificado, ha sido ya director del Banco Central, pero hoy en día es secretario general del partido que tiene mayor representación en el Congreso. Y secretario general no es cualquier cosa, no es un miembro del CEG, no, es el segundo funcionario más importante de un partido político. ¿Y qué el primero suceder? Es el presidente y el segundo es el secretario general. Y te doy un ejemplo, por ejemplo, hoy en el Congreso está en discusión el IGB justo. Cuesta 1.200 millones de soles. El Ejecutivo está sugiriendo que se haga en dos partes para que el costo fiscal no sea tan grande, porque significa 1.200 millones de soles que van a hacerse en menos obras, ¿no? ¿Quién está proponiendo eso? Fuerza Popular. ¿Quién es el secretario de Fuerza Popular? José Klimper. ¿Quién es José Klimper? Director del Banco Central. Ok, José Klimper va a hacer que el señor Velarde sí sea la marioneta. No lo sé, del fujimorismo. pero él tiene, como secretario general del partido Fuerza Popular, va a acceder a información privilegiada del Banco Central. Su partido está generando proyectos de ley que generan gasto. Entonces, no conviene pues que uno sea juez y parte, ¿no? Sería conveniente que haya un José Klimper independiente, como lo era la primera vez que fue director, pero ahora ya no lo es. Entonces, el Ejecutivo, por ejemplo, ha nombrado directores, ninguno relacionado ni por asombro políticamente con Peruanos por el Cambio o con el gobierno. Son técnicos calificados, Llamada, Palomino y el otro más que no me acuerdo, pero ninguno tiene vinculación con política con el gobierno. Y así debería ser. No es conveniente que dirigentes de partidos políticos accedan al director del Banco Central. Y conversaron con el presidente. Los amigos de la República hoy día me aseguran que ustedes se habían reunido con el presidente de la República, usted y otros parlamentarios. No es verdad. ¿Leyó usted la nota? Sí, leí la nota. Creo que la nota tampoco menciona al presidente de la República, menciona al primer ministro. Ah, ok. Pero si estuvieran en Palacio, entonces. No. ¿Y con el primer ministro sí se reunieron? Algunos congresistas sí. ¿Usted no? Pero están haciéndonos jugar a las adivinanzas. Con porque cucharita fue- le claro. dicen, ¿no? Solamente voy a comentar lo que ha salido en el periódico, porque no, Sí. son reuniones de las cuales yo asisto periódicamente como vocero de mi bancada, no voy a estar anunciando, hoy día me reuní con el primer ministro. Hay reuniones quincenales con el presidente también, ¿no? Y esas sí son en Palacio, pero esa que menciona la República es una reunión que hubo con el primer ministro y uno. ¿Y hablaron sobre este tema del BCR? Muy tangencialmente. No manifestaron su postura sobre los directores. No era el tema de la reunión. Pero llama la atención de cualquier forma que cuando habló en primera instancia de Klimper, el presidente solamente señalara la característica del profesionalismo y no mencionara este asunto de la independencia que ahora sale a flote. Entonces, parece que la conversación o lo que haya ocurrido entre esa fecha y esta ha hecho que matice esa opinión. Bueno, eso parece, pero no es. ¿O no le ha gustado la fotografía media anaranjada que le han puesto ahora al presidente de la Lo que el República? presidente ha dicho es que efectivamente, técnicamente es capaz, pero no es conveniente que un dirigente político sea director del Banco Central. Por eso, ¿ustedes le dijeron algo así? Porque políticamente ahora se habla del cogobierno, de las alianzas, han salido Mira, por ahí. todo el fujimorismo algunas dice que columnas. estamos aliados con el Frente Amplio. El Frente Amplio dice que estamos aliados con el fujimorismo. Y ustedes no están aliados ni entre ustedes. Sí, está buena, está buena. Muy bien. Hay que No, reforzar la alianza interna, ¿no? Sí. Empezar por ahí. Sí. No, yo creo ¿Usted que... ve un cambio en el presidente o no? Sí, había un cambio. Es evidente, pero basta ver escuchar sus declaraciones, no hay que ser muy imaginativo, ni muy creativo, ni muy inteligente para darse cuenta que había un cambio. ¿A qué se debe? No lo sé, el señor Bruce acá lo ha explicado perfectamente bien. Sí, vamos a una pausa y regresamos ahora con lo dicho por Fernando Zavala, pero ya no acerca del BCR, sino acerca de las declaraciones de Nadine Heredia sobre las cifras que se manejan respecto del gobierno anterior. Muy bien. Nadine Heredia, la ex primera dama, dijo hoy que el gobierno pasado dejó al país con una situación absolutamente controlada, pero Fernando Zavala le ha respondido y ha dicho que el actual gobierno no ha dado cifras falsas ni inexactas, porque este era el sentido de la protesta original de Nadine Heredia sobre el déficit fiscal heredado, que es de menos 3.8%. Ha dicho que esos números son públicos y que en consecuencia se está trabajando para encauzar las finanzas del país. Vamos a escucharlo. Aquí no hay cifras ni faltas ni inexactas.
Lo que existe es que hemos recibido cifras en negativo. Esas cifras, como también lo mencionó el presidente de la República, son cifras que son públicas para todos. Por ejemplo, sabemos que la inversión privada se redujo en 4.5% el año pasado, la inversión pública se redujo en menos 7.5% el año pasado. Sabemos también que la trayectoria del déficit fiscal que recibimos este año iba hacia menos 3.8%. La buena noticia es que ya hemos tomado acciones y decisiones, primero para encauzar las finanzas públicas a regresar a tener un déficit fiscal de menos 3% y el próximo año. Ahora, el que ha salido a hablar es el señor Segura y también el viceministro de Lepiani, y la ex primera dama lo que ha hecho es retuitear, ¿no es cierto?, esas entrevistas y agregar sacar algunas frases que estos dos especialistas dijeron. Ahí está, por ejemplo, ¿no? Este es el tuit de la entrevista que dio el señor Alonso Segura, y dice: gobierno PPK da cifras que no son ciertas. Y ahí la señora Heredia dice: quieren dejar, y entre comillas lo pone, quieren dejar mal al anterior para ponerse como los salvadores, expresó Alonso Segura. Comparto, dice ella. O sea, suscribo. Está muy bien. Luz verde. Luz verde. ¿No? Bueno, el semáforo siempre estaba en el MEF en esos 5 años pasados, ¿no? Este es otro. A ver, perdón. ¿Quiénes están actuando irresponsablemente? Cifras a la ligera comprometen la política económica del país. Y pone otra vez una nota del señor Zavala. Y este es la columna de Enzo De Filippi, perdón. Cifras a la ligera también. Y bueno, habla, y Nadine Heredia dice: comparto columna de ex viceministro, se entiende, de Economía, Enzo De Filippi, cuestionando cifras presentadas por el gobierno actual. Bien, ¿uno más? No, ya no hay más. Ok. Bueno, pero hay cosas ciertas, y déjame contar una anécdota. Hace, creo que ha sido 2 meses atrás, fui a visitar al ministro de Vivienda para conversar con él, contarle mis experiencias y ver cómo él podría dirigir mejor el sector. Y veo muchos escritorios en los pasillos del ministerio, y le pregunto: ¿cuántos empleados hay ahora en el Ministerio de Vivienda? 3.600. ¿Sabe cuántos empleados había cuando yo era ministro de Vivienda? No. 360. O sea, y tú ahora ves más viviendas explosionando por todo el país, más obras de agua. Por ahí vamos. Se están generando más o menos 200.000 viviendas en todo un periodo gubernamental. Entonces, y ha sido lo mismo en el APRA, el gobierno Humala ha sido más o menos constante. Es decir, de 360 a 3.600. A la administración pública en el gobierno Humala han entrado cerca de 60.000 nuevos empleados públicos. Así que no nos pinten que nos han dejado un lecho de rosas. Además, el mismo Segura dijo en abril, el 28 de abril del 2016, en el diario Gestión, dijo que el próximo gobierno tendrá que enfrentar la baja de la diversificación económica, alta informalidad, un mercado de trabajo que presenta una baja productividad, altos costos no salariales y los derivados de multiplicidad de trámites, insuficiente integración de mercados, entre otros. Es decir, él mismo reconoce que no es un lecho de rosas la situación económica del país. Él fue el que le bajó la tasa impositiva a las grandes empresas y subió la de los dividendos para, decía él, alentar que haya reinversión y de esa manera reactivar la economía. Pues la economía no se reactivó un ápice el último año, al contrario, la desaceleración económica se asentó. Él fracasó como ministro de Economía, por lo tanto no tiene autoridad moral para decir ahora que ha dejado el país en buen estado. No, bueno, totalmente de acuerdo. El ministro Segura ha sido el peor ministro de Economía del Perú en los últimos 30 años. Es decir, ha dejado un país con inflación, con mayor deuda pública y privada, con menor recaudación, con menor exportación, con un déficit fiscal no desbordado, es cierto, pero muy peligroso. De Nadine Heredia, que parece que ahora también se dedica a la economía, o lo hacía antes, o tenía sus influencias en economía, conforme lo dijo el ministro Torne. Lo cierto es que lo que hizo fue aumentar además el gasto corriente de una manera inmensamente grande, y ahora sabemos, recién ahora, que han habido 78.000 personas nuevas contratadas en un Estado que cada día está más descentralizado. Y lo que dice Carlos Brus llama la atención.
Es decir, haber multiplicado por 10 empleados públicos de solo un ministerio que es un ministerio prácticamente promotor, nada más, porque las viviendas las hace el privado. Me parece que es una cosa absurda. Además, en un gobierno que no tenía partido. Pues claro, si va el APRA con 400.000 militantes, tú tienes que darle seguramente trabajo a mucha gente. Pero no, un partido recientemente creado al paso y casi sin militancia, como lo ha demostrado el tiempo. Entonces, ¿a quién le ha dado trabajo? Trabajo subsidiado más en un Estado que ya tiene muchos trabajadores. Entonces yo creo que ha sido un pésimo ministro. Pero el peor de los últimos 30 años. Hace 30 años era ministro Luis Alba Castro y después fue Saberbeín y después Vázquez Bazán durante el primer yo creo que después de Vázquez Bazán. Es una hipérbole. Yo creo que después de Vázquez Bazán, quizás 28 en todo caso, quizás me equivoco por un par de años. Quizás después, pero todo un desastre. Sí. Y un desastre y además haber bajado el impuesto a la renta para favorecer a los grandes, no, eso es terrible, eso le ha costado mucho al país, eso es un gran déficit. Y además, decir que el déficit fiscal no es 3.8 sino 3.5 da lo mismo. El déficit ya es bastante alto y es sumamente peligroso ese déficit. Y Humala recibió el país con un superávit de 2 tantos por ciento. O sea que de haber recibido el país boyante lo deja con un déficit de más de 3%. Eso no es una cifra para estar orgullosos y menos de salir a defender de que se está exagerando cosa parecida, ¿no? ¿Y por qué está haciendo política Nadine Heredia? Porque ¿De verdad se quieren solo defender y no quieren quedar querrá mal? lavarse la cara diciendo que la cosa no está tan mal como realmente está. Yo creo que... ¿Pero con alguna intención política o solamente para lavarse la cara un ratito nada más? Por supuesto, Nadine Heredia y su marido son actores políticos, ¿no? Y tendrán algunas expectativas hacia el futuro. Después... Lo que yo sí creo que la señora Nadine Heredia debe estar más preocupada en las declaraciones que tiene que dar el Poder Judicial para justificar todas las inconductas que ella ha tenido, ¿no? Y después yo creo que también, Carlos no me dejará mentir, que la SUNAT se le crearon bonificaciones a los inspectores para encontrar siempre faltas a los contribuyentes. Y eso es una perversidad, eso no se puede ni aceptar. O sea, obligar a los trabajadores de la SUNAT a que encuentren de todas maneras faltas en los contribuyentes, porque si no, no cobraban una bonificación. Para recaudar más. Para recaudar más. Y eso ya se cambió, se acaba de cambiar y ahora la bonificación está en función a la ampliación de la base tributaria y a la satisfacción del contribuyente. Entonces se va a medir de qué manera se trata al contribuyente para tener una SUNAT que se acerque más a la gente y no sea pues el policía que quiebra empresas para recaudar más, ¿no? Bien, vamos a una pausa y regresamos ahora con lo que ha dicho el presidente del Poder Judicial a propósito de la separación de Felipe Ismael Orozco. Volvemos con eso. Bueno, todos nos indignamos cuando el propio ministro del Interior habló de este juez que había dejado libre a esta banda, los monos de Quepepampa. Luego un súper trabajo que había hecho la policía. Y bueno, el presidente del Poder Judicial hoy día ha anunciado la separación del juez de investigación preparatoria transitoria de Huaral, el señor Felipe Ismael Orozco, que liberó a estos 9 detenidos que integraban presuntamente esta banda criminal. Y el presidente también ha comentado, porque fue una conferencia en donde también donde ellos estaban juntos, y dice: no se puede detener a la policía y a todo el sistema de seguridad ciudadana trabajando con pruebas para que después más de 20 criminales se vayan de paseo legalmente. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente del Poder Judicial y luego el presidente de la República. Se ha dado por concluida la designación del juez Ismael Felipe Orozco en su condición de juez supernumerario y a cargo de este juzgado de investigación preparatoria. La naturaleza de su designación es que los jueces supernumerarios, que tenemos alrededor de más de 700 a nivel nacional, precisamente porque por un lado tenemos los juzgados transitorios de descarga procesal y que no pueden ser designados titulares porque son temporales pero por la excesiva carga se van prorrogando años tras años. Este juez es un juez supernumerario, no es un juez titular, no es un juez provisional, sino un juez que se designa, que puede ser un abogado o un servidor, un secretario juzgado, etcétera, y ha sido designado. Y es que no se puede tolerar el tipo de cosas que han ocurrido en los últimos días. Felizmente ese juez en Huaral ha sido dado de baja hoy
ya se prescinde de sus servicios, pero no podemos tener situaciones así donde la policía, todo el sistema de seguridad ciudadana trabaja con pruebas y después los 22 o no sé cuántos son, se van de paseo liberados legalmente. Eso no podemos tolerar. Yo creo que es fundamental que trabajemos todos juntos para que tengamos... ¿Qué hacemos con el Poder Judicial? Porque, o sea, tenemos que estar atrás de cada fallo para poder hacer las cosas mejor. Eso es un juez supernumerario. O sea, no son jueces. Son un abogado, alguien que sepa de leyes, que pasa por la calle y el presidente de la Corte lo llama y lo nombra juez. Eso no se puede ni aceptar. Y dice el presidente de la Suprema que hay 700 en todo el Perú. Por Dios. Por la carga procesal. Por la carga, o sea, yo prefiero que haya carga, pero que no haya supernumerarios. Es una cosa muy grave. Cualquiera puede ser. En el caso de Orellana, casi todos serán supernumerarios. Convenientemente. Ahí, convenientemente. Pues, ¿no? O provisionales. No. O sea, el Poder Judicial está mal. O sea, ¿cómo nombra? O sea, ahí el culpable es el infeliz juez que es un abogado de pacotilla, que lo hacen juez en 2 minutos y lo sacan también en otros 2 minutos. Y quien lo nombró también debe responder por qué lo nombró, con qué características, con qué currículum, con qué criterio. No, por eso es que está mal el Poder Judicial, pues eso hay que cambiarlo. Ahora, yo creo que lo que se ha hecho el día de hoy es el primer paso. Se ha firmado un acuerdo entre el Ministerio de Justicia, la Fiscalía, el Poder Judicial y la Academia Nacional de la Magistratura, para justamente dar un mejor servicio de justicia y para que casos como este, que efectivamente es imposible que no se le pase al Poder Judicial, pero si vuelve a ocurrir, inmediatamente ese juez sea destituido como se ha hecho hoy día, ¿no? Y se ha hecho muy rápido, porque esto se ha liberado, se va a pasar y el juez ya está destituido. Entonces ya los jueces saben lo que le va a pasar si es que actúan de esa manera. El problema está ahora quién recaptura a los liberados, porque fue un trabajo de la policía enorme. Pero no hemos hablado ya de quién recaptura a los que fueron detenidos en un primer momento. ¿Se acuerdan del desalojo que hubo aquí en Lima hace poco y que agarraron, no sé, creo como a 20 delincuentes dentro de una casa en un desalojo totalmente irregular, con una orden judicial totalmente irregular? Los agarraron y los liberaron a todos, también a medios de comunicación. O sea, no podemos estar atrás de cada sentencia, bueno, pero es que la única forma que tiene el servicio de justicia, por no hablar del Poder Judicial, porque es una cosa que es común entre Fiscalía, Poder Judicial, la Academia Nacional de la Magistratura, es que efectivamente reaccionemos. Esto ocurre como en los mercados. Si tú como cliente compras unos zapatos que se rompen a la semana y no dices nada y sigues comprando la misma zapatería, eres un cliente que no exige mayor calidad. Pero en cambio, si los peruanos nos juntamos y exigimos mayor calidad en nuestro servicio de justicia, estos jueces van a ir siendo separados poco a poco. Este acuerdo es el primer paso para que justamente el Poder Judicial responda cada vez que existe una cosa de estas, para que el juez sea destituido a los días en que dé un fallo así, y que los siguientes jueces sepan lo que le puede pasar si liberan a delincuentes como esta banda que ha sido liberada. Es un primer paso, no es la solución total, pero creo que se ha hecho lo correcto. Una semana después el juez ya está destituido y eso es una gran señal para los demás jueces para que no actúen de esa manera. Y finalmente que no se le dé a un juez supernumerario este tipo de casos, pues, son muy delicados. No le puedes dar a un juez ambulante, porque son jueces ambulantes, un caso de esta naturaleza. Y finalmente, en el Poder Judicial hemos aprobado una ley que yo planteé hace mucho tiempo, la creación de los jueces de tránsito, que hasta ahora no existen. Y los accidentes de tránsito y los problemas de tránsito cada día son mayores, y no hay jueces de tránsito. Sí. O sea, para eso sí no hay supernumerarios, pero sí para liberar a bandas organizadas. Yo les paso un datito entonces, si me permiten, a los congresistas. Nuestra reportera Jessica Roca viajó a Pomacocha, un centro poblado de Amazonas, 2.000 habitantes. Y han habido 2 casos de 2 violadores distintos que han violado a 2 personas con retardo mental, un hombre y una mujer, detenidos. Y de pronto la defensa de estos sujetos violadores que han abusado de retardados mentales ha aceptado las apelaciones, uno libre y el otro en proceso de estar libre, porque aseguran que las relaciones sexuales fueron consentidas a 2 personas con retardo mental. 2 en Pomacocha. Entonces, ¿qué está pasando en ese pueblo?
lo que les da la gana, porque hasta allá pues no llega a veces pues, los medios de comunicación, no llega el presidente Kuczynski, no llega el presidente del Poder Judicial, no está el ministro del Interior ahí para reclamar justicia. Así que les paso ahí un datito. 2, Pomacocha, 2. ¿Qué hace el Poder Judicial? ¿Qué les pasa? Eso a mí me parece realmente indignante. Claro, horrible lo de los delincuentes, pero que digan que sí fue de relaciones consentidas, por favor. ¿En qué cabeza hay? Tiene que haber habido billete. ¿Qué otra cosa sino? Indignante, de verdad. Bueno. La ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, también ha cuestionado esta liberación de criminales y ha mencionado el acuerdo por la justicia, que me parece es lo que ha referido también acá el congresista Bruce. Vamos a escucharlo. Calificarlo en corrupción, ya la OCMA ha sido una reacción inmediata del Poder Judicial, además ha pedido del propio Ministerio del Interior y el Ministerio Público para determinar por qué se ha dado esta liberación, que desde nuestra perspectiva es una liberación indebida, y hay que decirlo tal como es. Ya el ministro Zavala, cuando nosotros nos presentamos al Congreso y en el marco de este acuerdo por la justicia, se ha identificado que uno de los problemas de la justicia en nuestro país son las liberaciones indebidas. Y lo que ha sido más o menos el derrotero de los últimos años es una institución responsabilizando a la otra. En este caso no ha estado exento de esa crítica. En este momento estamos todos juntos. Ese es el acuerdo del que usted está hablando. Así es. Es la coordinación, Fiscalía, Academia Nacional de Magistratura, el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, para que justamente mejore la calidad del servicio de justicia, que deja mucho que desear, y además, está clarísimo, es fuente de inseguridad, de la inseguridad ciudadana, claro. Porque liberan a una banda que había costado mucho trabajo de capturar, y ahora están libres haciendo lo que saben hacer. Bueno, pero yo creo que el acuerdo está bien, pero me parece que es insuficiente. Falta muchas más cosas. Es un primer paso. Yo creo que lo importante aquí es la impunidad de los jueces que cometen ese tipo de errores y delitos, ¿no? Por ejemplo, la OCMA no puede ser una oficina de control interno con jueces, con jueces de todas las instancias. Tiene que ser una oficina externa al Poder Judicial, no interna. Externa para que pueda actuar con absoluta independencia, porque muchas veces la OCMA, por más que la jefe de la OCMA es una persona que tiene la mejor buena voluntad, sin embargo, su oficina está llena de magistrados de primera y segunda instancia, que son los que están juzgando, revisando las denuncias de sus otros colegas, y al final muchas veces los liberan. Ese también es un superdebate, ¿no? Una falsa solidaridad, pero es un tema que hay que debatirlo. Es un superdebate, porque entonces ¿quién va a fiscalizar las sentencias de los jueces? Entonces que están interviniendo el Poder Judicial. Yo creo que la OCMA ha cumplido su función en determinado momento, pero hoy día está desbordada. Y además hay que ver las estadísticas y vamos a darnos cuenta de que las 1000 denuncias que se presentan contra jueces solamente castigan al 10% o al 5%. O sea, yo creo que esto hay que irlo meditando y debatiendo para poderlo cambiar. Bueno, vamos al siguiente tema. Una caricatura tenemos. Así es. A ver si podemos reír un poquito con estos temas. Floro y fauna. Mechaín. Malos jueces, delincuencia, ciudadano. Y todos ahí agarrando el bolsillito. Uno le mete la mano al bolsillo al otro, claro. Bien. Bueno, queremos meterle el bolsillo también. Vamos a una pausa y regresamos con la noticia sobre la Contraloría, que está auditando el contrato de concesión del proyecto Línea María. Muy bien, la Contraloría viene auditando el contrato de concesión del proyecto de Línea María de la Municipalidad de Lima para calcular el costo del bypass de la avenida 28 de Julio. Como parte de esta auditoría se van a supervisar los precios de diversas partidas y gastos generales que están considerados en el presupuesto y que serían elevados en comparación con los de obras similares. Los resultados de esta auditoría se van a conocer en diciembre. Bien. Bueno, yo creo que acá esto ha empezado mal, pues lo que empieza mal acabará mal. Primero es una obra totalmente retrasada. Es una obra que te han subido el peaje tremendamente para no evitar nada, porque hay vendedores ambulantes en la misma vía expresa, te venden chisitos, te venden maní, te venden los periódicos, en fin, te venden todo. O sea, estás parado como la procesión del Señor de los Milagros. Una obra que estaba prevista gastar 570 millones de dólares, que luego Susana Villarán, en la época de Susana Villarán, se aumenta a
700 millones y pasan de 30 años a 40 años de concesión, y que la compañía es una compañía trafera, es una coimera, que su presidente está preso, y finalmente se vende en 1.460 millones de dólares a una compañía francesa. O sea, no han llegado a invertir los 700 y la venden en 1.400. ¡Qué buen negocio! ¿Cuánto sacará la compañía francesa para que haya pagado 1.460, o sea, el doble de lo que nunca se invirtió? Por 40 años. ¿Cuántas veces más va a subir el peaje? Todos los años dice que va a subir el peaje un poco. Y la compañía francesa sacará 3.000 o 4.000 millones. Para eso no paga 1.400. O sea, realmente es una obra muy cuestionable, y que por lo tanto el haber cambiado los parques por un bypass, bueno, el bypass creo que es importante, es una buena obra, pero todo depende de cuánto ha costado, y eso hasta ahora no se sabe. Y además ocurre que el diseño del contrato no nos asegura a los ciudadanos que no podemos individualmente hacer nada, sino que haya pues un organismo regulador que vele por nuestros intereses. No nos asegura nada. ¿Saben ustedes quién es el organismo regulador en este caso? Es el Invermet, que es un organismo muy débil, gente que no es muy bien pagada, son empleados del municipio, que le cae pues hay un sencillo y estamos todos fregados. Nos suben los peajes, no le exigen a la empresa nada, debido ser el mismo organismo regulador que existe, que es el OCITRAN. OCITRAN no lo regula, no, porque es de la municipalidad. Claro, es el Invermet. Así es. Entonces, ¿por qué se hizo eso? No hace nada. ¿Por qué no se lo dan a OCITRAN, que es un organismo un poquito más fuerte? El organismo regulador, los funcionarios son mejor pagados, hay un poquito más de tecnicismo, y es el Invermet, ¿no? Que ese pues el sueño de toda empresa es que tengas un organismo regulador pues que no regule nada. Pero que es además de la propia municipalidad. Claro. O sea, que no puede controlar la municipalidad su propia concesión. Es terrible. Entonces ¿Quién le paga a esos señores de Invermet? Claro, o sea, ganan por a través del municipio, el municipio hace el control de Invermet, y entonces ha sido un pésimo diseño, ¿no? Y trae estas consecuencias. Me parece muy bien que la auditoría la haga la Contraloría, me parece muy bien que auditen precios unitarios, porque es ahí donde realmente vamos a ver si se está pagando un precio justo o hay alguna inflada de precios, ¿no? Y además los amigos de IDR Reporteros han anunciado que mañana van a publicar una nueva entrega sobre las comunicaciones que mantenía esa exgerente de la Municipalidad de Lima, la señora Gisela Segarra, con OAS en nombre, según lo que decían estas conversaciones a través de WhatsApp, del señor Luis Castañeda Locio, ahora alcalde de Lima. Así que, bueno, estaremos atentos a estas nuevas revelaciones, ¿no? Que no sabemos si hay algún tipo de nexo, pero por lo menos está. Esta es una de las pocas autopistas que yo he visto en el mundo que hay que hacer cola para pagar peaje, y te demoras hasta 15 minutos para pagar peaje. Y en otra parte del mundo, en Argentina o en Brasil, si tú hay cola más de 7 autos para pagar peaje, te tienen ellos la obligación de levantar la valla para que pases. Acá no es así. Acá te demoras 15, 20 minutos en pagar peaje. De lo que has ganado supuestamente en tiempo, lo pierdes pagando peaje. Y esta compañía no hace absolutamente nada. No, y además con una serie de abusos, porque yo me esforcé, como había esta la uso yo, Carlos, de pedir al Congreso, entonces había unos motivamientos para pagar. Entonces hay una línea que si tú prepagas, te da tu calcomanía y pasa más rápido. De frente, claro. ¿Saben ustedes que te cobran por pagar por anticipado? ¿Cómo? Te cobran. O sea, se paga anticipado y encima un plus. Te descuentan, no me acuerdo si es 10% o 15%, creo que es 10%. O sea, si tú compras 400 soles prepagado, o sea, estás prepagando lo que vas a transitar 3 meses después, o sea, estás prepagando, en vez de hacerte un descuento, te recargan 10% por derecho a recarga. Así es. ¿Cómo? Sí. Es verdad. Y tú lo tienes que pagar para no hacer esa cola de 15 minutos que hay en la... También insólito, único en el mundo, que pagas por adelantado, pero tienes que pagar un plus por pagar por adelantado. Claro. O sea, te castigan por comprar, por pagar por adelantado. ¿Y qué hace el organismo regulador, el Invermet? Nada. Así es. Que simplemente atropellen al usuario. Así es. Bueno, ¿y ustedes estuvieron presentes en la presentación del alcalde de Lima? No. Pero si sus representantes les han comunicado algo, están empapados sobre el tema, quedaron satisfechos, ¿van a hacer algo?
van a pedir que la Comisión de Fiscalización finalmente sí toque el tema. ¿Cuándo va a empezar eso? No, el tema no está agotado de ninguna manera. Está empezando. Está empezando a investigarse. No, pero se está pidiendo que lo vea el Ministerio, la Comisión de Fiscalización y no la Comisión de Transportes. Cualquiera de las dos va a ser importante, ¿no? Cualquiera de las dos. Sí, porque lo que decían es que no se va a poder ahondar mucho o hacer muchas preguntas o investigar mucho siendo solo de transportes, y que la Comisión de Fiscalización va a tener más herramientas para poder escudriñar un poco más. Cualquiera de las dos puede hacerlo. Sí. Lo que va a traer muchas luces es esta autoridad de la Contraloría. Sí, porque el Congreso no tiene esa capacidad y la Contraloría se la tiene. Muy bien. Muchas gracias a nuestros invitados esta noche, y nosotros nos vemos mañana aquí en Portada. Buenas noches.